Cada voz importa, cada conversación nos acerca. Conexión BAF. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión BAF. Les saluda Mauricio Olivera. Este es un espacio de diálogo donde compartimos experiencias, inquietudes y soluciones conjuntas para fortalecer nuestra cultura de servicio en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad de los Andes. Hoy quiero abrir un espacio muy especial, una conversación sobre el presente y el futuro de nuestra universidad. Un futuro que no se construye desde un puesto o desde un documento, sino desde la voz, las ideas y la energía de nuestra comunidad. Hoy hablaremos del nuevo programa de desarrollo integral, el PDI 2026-2030, una hoja de ruta que recoge la visión de profesores, estudiantes, administrativos, directivos y equipos de toda Uniandes, un PDI que marca un momento clave de transformación, donde la colaboración y la confianza se consolidan como motores del cambio. Para conversar sobre este proceso, tengo el gusto de estar acompañado por Germán Barragán, director de Planeación y Evaluación de la universidad y quien lideró la construcción del PDI. Bienvenido, Germán, muchas gracias por estar acá. Gracias, Mauricio, por la invitación. Germán, este PDI se construyó de una manera distinta. Por primera vez partió desde las facultades, desde las unidades administrativas, desde las personas mismas. ¿Qué significa para Uniandes haber hecho un proceso tan amplio, tan participativo y tan descentralizado? Yo creo que es muy importante en el fondo, el objetivo de lo que es el PDI. El PDI es una apuesta conjunta de la universidad como comunidad de cuáles son los temas clave a los que les vamos a hacer énfasis en los siguientes años. Y no puede ser de otra manera que con una conversación, con un mecanismo que permita de alguna manera tomar las prioridades, pero también las distintas visiones que hay en la universidad sobre cada tema. Generalmente, el PDI se construía haciendo primero la elaboración del documento central. Ese documento central se constituía en sí mismo como el PDI y a partir de eso, el primer año de implementación se hacía una suerte de trabajo con las facultades para que cada facultad identificara de eso cómo se iba a implementar cada uno de los elementos en la facultad. Esta vez lo quisimos hacer distinto. En primera instancia, lo hicimos de abajo para arriba, como dices. Intentamos tener una primera línea de trabajo con las facultades. Cada facultad tuvo un proceso cuya metodología varió. Las 11 facultades de la universidad son muy distintas. La forma en que vincularon a los profesores, a los estudiantes, a los funcionarios administrativos, inclusive otras audiencias como egresados, fue diferente, pero al final el proceso tuvo participación directa de más de 2.000 personas y ese proceso logró lo que queríamos, que fuera capaz de tomar esa visión particular de cada facultad, la elevara a una primera instancia que fuera el documento de planeación de cada facultad, que por dentro recogiera, en especial en las facultades grandes, cada uno de los departamentos que la componen, pero en paralelo quisimos hacer otro trabajo y fue qué significa que desde el comienzo las unidades del nivel central, las unidades administrativas, piensen dentro de toda su agenda cómo se proyectan los siguientes 5 años y por eso hicimos un trabajo también con las unidades del nivel central. Entonces teníamos el insumo de las facultades, teníamos el trabajo que se hizo con las unidades del nivel central, y empezaron a generarse iteraciones y esas iteraciones vincularon otras audiencias, por ejemplo, el nivel directivo. Conversamos con el superior, con el directivo, el comité de rectoría, por supuesto la instancia del consejo académico que de alguna manera dio la línea inicial con el documento de derroteros. Se consultaron otras audiencias y a partir de eso se fue elaborando lo que terminó siendo el documento marco de PDI. Entonces, tenemos un documento construido de abajo hacia arriba. Es una gran ventaja en términos de lo que significa esta apuesta de la universidad por tener una sola universidad y una conversación donde estén todas las miradas. Tenemos los 11 documentos de facultad que integran también el PDI y complementan el documento marco y tenemos otros documentos que son insumo para el trabajo que vamos a desarrollar durante estos 5 años. Creo que es una gran noticia que la universidad haya apostado por esa metodología. Muy interesante ese cambio, Germán, y mi pregunta era, ¿qué aprendizajes dejó este cambio para que la universidad trabaje mucho más colectivamente, mucho más colaborativamente? Yo creo que hay varios, podríamos hablar un montón, pero voy a resaltar los siguientes. Lo primero es, a la hora de diseñar la metodología existía mucho temor por tener muchos espacios y parte de lo que se reflexionaba es
las personas no tienen tiempo en su día a día, no se suelen comprometer con estas cosas, mejor hagamos espacios corticos, elaboremos todo desde antes y que sea una validación. Y decidimos apostarle por un proceso donde al contrario el grueso de la conversación se diera en las distintas instancias de la universidad, porque al final este documento termina siendo una disculpa para esa conversación. Y lo que tuvimos, por fortuna, fue una participación muy amplia de las distintas instancias de la universidad, y eso lo que nos deja como primer aprendizaje es que estos espacios, si tienen los incentivos y se estructuran de una manera donde las personas sientan que son importantes en esa conversación y que lo que va a salir de esa conversación es importante para la universidad, participan y participan activamente y sienten que es su responsabilidad, pero además que es un gusto participar y piden más. Entonces creo que el principal aprendizaje es: tenemos una comunidad maravillosa, integrada por distintas miradas, pero que quieren y pueden converger alrededor de una conversación alrededor de lo que nos hace universidad, pero de cuál es el futuro y de las cosas que tenemos que hacer. Para mí eso creo que es el principal aprendizaje de reiterar que esta comunidad tiene un montón de cosas que tal vez no se encuentren afuera, que permiten justamente construir colectivamente. De acuerdo, Germán, muy importante. Nosotros desde la BAF llevamos 2, 3 años aprendiendo a trabajar colaborativamente. No es un tema sencillo, no es un tema fácil. Entonces, frente a esos aprendizajes, te quería preguntar cómo se conecta esa construcción del PDI en la comunidad uniandina con la cultura de la comunidad. Cómo este cambio de la forma de hacer el PDI ayuda a la cultura y ayuda a trabajar mucho más en equipo. Yo creo que una de las premisas fundamentales de esto es entender lo que nos hace universidad. Si fuéramos a hacer la planeación de una empresa y fabricáramos cualquier cosa, tal vez las dimensiones serían más sencillas. Y si tuviéramos sedes en distintos países, tendríamos que traer la idiosincrasia y la cultura de cada sede, pero en el fondo es una conversación más plana. Se puede limitar a la provisión de servicios o productos hacia afuera y en la interrelación de los actores por dentro para que eso ocurra. El caso de la universidad es, en general, para cualquier universidad, pero más una universidad con la tradición y el prestigio y el aprendizaje que tiene la Universidad de los Andes, es una conversación más compleja para bien, porque es una comunidad de alguna manera política, de alguna manera esa dimensión organizacional aplicable a cualquier empresa se complementa con esa cultura de cómo ocurren las cosas en lo académico y en la investigación o la creación dentro de cada una de las facultades. Y al final mucho de la magia de lo que hacemos como universidad termina transitando en el laboratorio, termina transitando en el proyecto con comunidades o termina transitando, ocupándose justamente en el aula de clase. La gran diferencia en este momento no es el cambio, la transformación. La gran diferencia es la cantidad de elementos que están cambiando en el entorno y la velocidad en que lo están haciendo. Y eso de alguna manera nos pone en un escenario donde tenemos que ser lo más hábiles posibles para compaginar, donde hacer esfuerzos, pero hacerlos con la suficiencia para poder hacer las adecuaciones y las transformaciones que necesitamos para seguir en unos años vigentes y para seguir en unos años generando el impacto en nuestros estudiantes y a través de ellos en el país. ¿Por qué es importante esto? Porque el PDI se estructuró de una manera en que la carta de navegación y lo estratégico se definiera desde ya. Es un PDI flexible, es un PDI que es capaz de aprender, pero además los cómo no tenía ningún sentido que hoy los planteáramos en relación a los establecimos desde ya y esto es lo que vamos a hacer estos 5 años, porque el mundo está cambiando a una velocidad muy grande. Entonces se planteó que ese qué estratégico que está en la carta de navegación se fuera materializando con cómo y cómo específicos cada año en planes de acción. Eso permite de alguna manera recoger los aprendizajes de lo que vamos implementando. Permite ir incorporando evidencia de cosas que están cambiando en el entorno, incluyendo cosas que no preveíamos. En el fondo nos dicen, hay unas cosas que más o menos tenemos pistas que se van a mover distinto durante los próximos 5 años, pero además ese mundo del 2030 en adelante, muy incierto, vamos a estar más o menos preparados en la medida que hagamos cosas para mejorar nuestra capacidad de reacción y nuestra capacidad de adaptación durante estos 5 años. Entonces tenemos que tener, por un lado, la capacidad y velocidad suficiente para las adaptaciones de estos 5 años,
pero además la capacidad y la velocidad suficiente para adecuar lo que tenemos que hacer en estos 5 años para el mundo después del 2030. Es un reto gigante. Y la velocidad que se estaba haciendo y la intensidad con la que se está haciendo el cambio, lo que nos genera es una tensión de que tenemos que implementar muchas mejoras. ¿Cómo compaginar eso con la situación de cualquier organización de que no hay recursos ilimitados? No solamente en plata, sino en tiempo, el mismo tiempo de la gente. Pues para eso la carta de navegación. Y para eso el ejercicio de todo el tiempo estar pensando en esa mirada estratégica que construimos entre todos, cuáles son las cosas que no se nos pueden escapar. Y habrá cosas que son cambios dolorosos, habrá cosas donde tenemos que hacer un esfuerzo particular, habrá cosas donde tenemos que ir a una velocidad distinta a la que tenemos hoy para lograrlo hacer. Pero tener ese derrotero en lo estratégico nos permite todo el tiempo evaluar si lo que estamos haciendo en las acciones cotidianas sí nos están permitiendo llegar a eso, porque si no hacemos eso, vamos a tener una situación complicada estos 5 años, pero sobre todo a partir del 2030 para el mundo que se viene. Y por eso no perder de vista la estrategia en lo macro a la hora de analizar lo que hacemos en lo micro con las operaciones. Resumiría lo que dice Sermán de la siguiente manera: la universidad siempre ha estado en la vanguardia, sí, siempre ha estado en las grandes transformaciones, ha sido de las primeras en transformarse. Sin embargo, ahora hay un mundo que está cambiando mucho más rápido. Y este ejercicio del PDI, construido de abajo hacia arriba, construido como una sola universidad, nos permite tener una hoja de ruta mucho más clara de hacia dónde movernos, pero estar abiertos y dispuestos a adaptarnos frente a los cambios que tenga el mundo. Tenemos además unos retos demográficos muy grandes, unos retos de tecnología muy grandes y una sociedad, un país que espera cosas diferentes. Y ahí viene mi última pregunta, Germán. ¿Cuál es el aporte que pueda hacer la universidad a la sociedad, preparándose de esa manera para el futuro, prestándole un mejor servicio a la sociedad, prestándole un mejor servicio a los estudiantes, que como decías ya de pronto no serán solo jóvenes, sino tendremos educación a lo largo de la vida, a lo ancho de la vida? ¿Cuál es ese impacto y cómo podremos lograr de mejor manera ese impacto prestando un buen servicio? Creo que esa pregunta se resume en las 100 hojas del PDI, porque es una respuesta que es compleja, pero que tiene por dónde cogerla para responderla con los temas más importantes. Lo primero es que tenemos que compaginar, por un lado, una agenda de transformación en términos de cambio, de evolución de cómo hacemos las cosas muy fuerte. Y que nosotros y cualquier organización, si tú pones una lupa, te das cuenta que va a una velocidad mucho menor de lo que debería. Eso lo que implica es entender en dónde va ese cambio. Ese cambio tiene que ir en la forma como hacemos las cosas. Tiene que ver en la manera como todo este andamiaje administrativo y operativo es capaz de ser más eficiente y se adapta a un tipo de organización en lo operativo que no existe hasta hoy, que está evolucionando a una versión que incorpora tecnología y tecnología de inteligencia artificial con agentes que hace que se reconfigure completamente y que en esa conversación entra el uso de datos y el manejo de evidencia, una capacidad de proyección de los datos y de análisis en la minucia que no teníamos hasta ahora. Pero eso tiene que, en la parte de atrás, complementarse con unos servicios de cara al estudiante que se van a poder potenciar justo con lo primero. Y que en la medida que entendamos la nueva realidad de las expectativas de estudiantes con perfiles completamente distintos a los que tradicionalmente hemos tenido, no solo por edad, sino por la manera en que está configurada la sociedad y los procesos de cada uno por fuera, pues hace que tengamos que adaptarnos muy fuerte en términos de entender cuál es ese servicio que tenemos que proveer a esas personas de naturaleza distinta. Pero estos dos, a su vez, se complementan con un tercero, y un tercero que tiene una parte académica y una parte de investigación que, a diferencia de lo anterior, tiene que incorporar en lo procedimental tecnología, eficiencia, es una cultura digital, pero que en lo fundamental tiene que echarse para atrás y tiene que pararse en lo que nos ha hecho excelentes como universidad hasta ahora, y es lo más importante de esto es el aprendizaje de los estudiantes. Y lo más importante es que sea un aprendizaje lo suficientemente integral para proyectar un impacto de la universidad en la sociedad a través de esos estudiantes y eso que hacen con los profesores en las líneas de investigación y creación. Si eso está garantizado, si ese es el centro de la conversación, el uso de tecnología, las modificaciones en lo operativo van a ser en función de eso.
Dicho de otra manera, esto que decía yo al comienzo de la entrevista con los principios de una universidad liberal, una universidad humanista, una universidad que pone en el centro la ciencia, el aprendizaje y pone a los estudiantes y su aprendizaje en su paso por la universidad como lo más importante. Y ese impacto en la sociedad, en la comunidad a través de esos estudiantes y lo que hacemos en nuestro día a día, eso significa que tenemos que ser de alguna manera una voz que siga siendo referente para el resto de las universidades y sea un referente en la sociedad en términos de plantear unas preguntas, de suscitar unas reflexiones, de mostrar el camino de cómo se incorporan toda esta a veces pirotecnia de la tecnología y demás en seguir fortaleciendo el eje, el centro de lo que es importante en la educación superior. Una educación superior que tiene que ser capaz de rescatar, más allá inclusive de la demanda, ciertas formaciones, que es capaz de entender la importancia de la investigación aplicada, pero que la universidad se aleje en la sociedad de la investigación fundamental. Esos espacios que la universidad ha sido guardián durante tantos años, como en esta conversación de todas las cosas que están cambiando, se protege. Entonces, el servicio al final es un servicio que es capaz de entender unas transformaciones muy rápidas en el back, unas transformaciones muy en la interrelación y en entender esos cambios en el entorno para los servicios de frente, y que esos dos se sumen a un tercero que es un servicio más pensado en el impacto que necesitamos seguir haciendo en el país, entendiendo inclusive cosas que no tienen que cambiar, sino que al contrario se tienen que proteger desde la universidad en una relación donde es un proceso, por ejemplo, en el académico, donde el estudiante tiene que entender que está en un proceso que lo va a retar, donde va a haber frustración, donde tiene que poner de su parte, donde esta conversación de te lo hago más cortico, te pongo menos contenido, si quieres no leas, no, porque no se desarrolla el aprendizaje que es el centro, y sin ese aprendizaje, en ese contexto que estamos hablando, incluyendo esas competencias perdurables, el impacto a la sociedad que queremos no va a poder ocurrir. Esa compaginación de los tres, en esa variación entre servicio e impacto, creo que es lo más importante para entender, para efectos de lo que me preguntas. Muchas gracias, Germán. De esta conversación tan interesante voy a extraer 3 ideas importantes. Primero, la colaboración. La colaboración desde la construcción del PDI, pero también la colaboración para la implementación del PDI. Es un tema muy importante. El segundo tema es la confianza. Desde la misma construcción del PDI, la participación de todos, que todas las voces hayan sido escuchadas, ha sido muy importante para consolidar la comunidad frente a esta transformación. Y la tercera idea es la transformación como un camino colectivo, como un camino de la comunidad de la Universidad de los Andes, que se expresa en una hoja de ruta, en una planeación, pero sobre todo con el objetivo de prestar un mejor servicio y tener un mayor impacto en la sociedad colombiana. Les invitamos a seguir esta conversación en nuestros canales, pero sobre todo a hacer del PDI una ruta viva, como lo propone Germán, que se construye todos los días con nuestras decisiones, en nuestros hábitos compartidos y en la manera en que trabajamos conjuntamente. Sigamos fortaleciendo la colaboración como la fuerza que nos permitirá avanzar en el ahora y en los próximos años. Germán, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Esto fue Conexión BAF. Nos vemos en un próximo episodio. Seguimos escuchando, seguimos transformando. Esto fue Conexión BAF. Hasta la próxima.